En vivo, desde el estudio Sergio Morales Ortiz, Cambio Digital presenta temas para conversar. Viernes 19 de abril del 2024. Un placer saludarles, amigos de Cambio Digital TV, un portal noticioso que tiene 15 años de estar a las órdenes de usted. Y tenemos para conversar este programa muy sencillo, porque son pláticas que tenemos con personas, todos amigos, conocidos, con grandes personalidades de diferentes tópicos, la plática que tenemos aquí en temas para conversar. Gracias a usted. Nuestro teléfono, el 2299-2297-15, teléfono y WhatsApp. Hoy tendremos una entrevista muy importante. Espero que la disfruten. Fallo Argumedo. Yo pensé cuando me dijo Rogelio Carrasco que lo había ubicado, lo había localizado, lo había invitado, que iba a venir hasta con su trompeta, que iba a venir hasta con una banda, que iba a venir con lo que queda de lo que quedaba del Mission Moon, lo que había una orquesta, La Libertad también. La Libertad de México. La Libertad de México. La orquesta Cinto Raúl. De repente en México íbamos al casino veracruzano. ¿De quién era? De un rey del veracruzano. Sí, no recuerdo el nombre. Y era unos días de fiesta, los fines de semana, la veracruzanada en Chilangolandia. Ahí se reunía, desayunábamos gordos y picadas. Ahí que me encontraba yo con el zurdo Ortiz, con boxeadores, con beisbolistas, con futbolistas, con músicos, bueno, hasta con las señoras de los músicos que llevaban hasta con sus viandas, porque iban por sus enchiladas, por su mole, por sus gordas, por las picadas. Bueno, yo creo que hasta llevaban hasta el café, que no era de la parroquia, pero el torito. O el torito, famoso torito. Saludos a mi amigo de Boca del Río. Sí, Montalvo. Que acaba de regresar de Acapulco, estuvo el tianguis turístico. Hoy arrancó, ayer jueves arrancó en Acapulco la convención bancaria. Hoy es 19 de abril, día de San Crescencio, aniversario del establecimiento de la educación laica en México. Día del aborigen, es mi día del aborigen. Muchas felicidades, les desea Cambio Digital Noticias. Si usted desea felicitar a alguien, envíe los datos a redacción@cambiodigital.com.mx. Viernes 19 de abril. Ya llevamos 110 días transcurridos. Faltan 256 días para que acabe el 2024. Estamos en la semana 16. Las grandes almas tienen voluntades. Las débiles tan solo deseos. Un proverbio chino. Esos chinos, son proverbios, pero son una realidad. Ellos no practican esa historia que no sé si sea cierta o falsa del cangrejo. Los chinos quieren salir adelante, volar alto, conocer, impulsar, crear, producir. Son millones de chinos y nosotros que somos más 130 millones no podemos hacerlo. Por favor. Bueno, las grandes almas tienen voluntades, las débiles solo deseos. Un proverbio chino. La verdad, espero que todo sea alegría, felicidad, el día de San Crescencio. Si usted desea felicitar a alguien de su particular estimación, bueno, no lo dude. Háblenos al 2299-2297-15 y nos da los datos. ¿Usted quiere felicitar a alguien? ¿Usted tiene algún problema? ¿Su calle tiene baches? Eso no puede ser. ¿Su calle tiene hoyancos? No es aceptable eso. Que en su colonia no hay luz, pero ¿cómo que no hay luz? Hay que pagarla. Que no hay agua, eso es en México, aquí sí hay agua. Tenemos el Golfo de México, ¿cuándo nos lo acabamos? Bueno, nada más, ni nada menos. Fallo Argumedo. Edad, ¿cuál es tu edad? Mi edad, 71. 71, está chamaco.
Va a ser, hermano. Empezó la música, Fallo. A los 16 años, man, 16 años No. casi, 17, aquí en Veracruz. Sí, pero ¿qué grupo? Por Se llamaba ese grupo, se llamaba Conjunto Maracaibo. Conjunto Maracaibo del Salmo Reyes, Roy se ha de acordar de eso. y Ahí estuve un tiempo, ¿no? ¿cuándo llegaste a Gómez Farías? Ya en el 69, porque yo empecé en Gómez Farías con Alma Sotavento. Con la La danzonera. danzonera, yo ahí era ido todos los días, por la invitación que tuve de Manolo Sánchez Marín, que era Sí, el director. el director de esa época. Ya había salido Boy Camarero, que fue lo anterior. Sí. Entonces, un padre de mi papá me invitó a trabajar ahí en la danzonera Alma de Sotavento. Con los veteranos, por ejemplo, yo creo que yo era chamaco, tenía 16. ¿Quiénes estaban ahí en esa danzonera? A ver, ¿Te puedo decir de acordarme? No. Bueno, trataré de acordar. No, sí. Estaba de piano estaba Armando Pasos. Armando Pasos, Aguilita en la conga. vivía ahí en Doblado. Aguilita en la conga. Ángel Gómez, en el timbal. En el timbal Ángel Gómez. En la primera trompeta estaba, en la segunda estaba, Manzanita. No me acuerdo su nombre ahorita, que paz descanse. Se llama. Yo, vaya, la mayoría Sí, de ocurrencias, estaba estaban por allá ellos. Sí, ya. En saxos estaba pues, el director, Manolo Sánchez Marín, director. Culebra estaba ahí también. Culebra era se apellida Barrientos, se apellida todo. O sea, la verdad no me puedo estar acordando de los nombres. El que no tenía, era invidente. Armando Martínez, que estaba el güiro, Armandito Martínez, que él llegaba y cumplía con su güiro. Armandito Martínez. No, vaya. Sí, parece que ¿Qué pasó? Vaya. Sí. Él no necesitaba bastón para caminar, ni perro que lo guiara. Y se movía. Era una cosa especial. Me platicó en una ocasión una anécdota de Armando Martínez. Estaba parado en Independencia y Mario Molina. Y se acercó un señor, lo tocó. Y, sí, dígame, ¿me ayuda a cruzar? Le dijeron a Armando. Y claro que lo ayuda a cruzar. Y entonces le dijo, vamos a cruzar. Aquí baja usted desde la guarnición y cruzamos al otro lado de lo que es ahora catedral, que era la parroquia, la farmacia que había ahí en la esquina. Y entonces llegaron, subieron a la banqueta. Ay, señor, muchas gracias. Es que soy invidente, le dijo el amigo. Dice, no se preocupe, yo también. Pero conocía más de ellos, ¿no? Y es que esa época, pues había un dúo, a uno que le apodaban el Pingüino. Sí. Un acordeón y una guitarra. Él tocaba la guitarra, sí. Pero llevaba el gordito del acordeón. Pero no veía el gordito. No sé quién de los dos, creo que los dos no veían. No, estaba gordito el del acordeón, sí. Sí veía. No veía. El Pingüino era el que lo guiaba, era el que charoleaba. Moreno. Sí. Aquella época. Entonces fue la danzonera Alma de Sotavento. Ahorita me acordé del nombre de Tomás Arcina, la primera trompeta. Tomás Arcina, un viejo músico de aquella época y muy bueno también. O sea, perteneció también a la banda de música del ayuntamiento. Y llegó a ser director de la banda. Buen músico. Y Manzanita, no quiero acordar, pero se va su nombre. Y yo entré de tercera trompeta. ¿Y a ti quién te enseñó la cuestión de la música y de la trompeta? Mi papá. El bombero. El bombero, sí. Eso de bombero, sí, había sido bombero. Él fue bombero en su juventud. Pero es que en esa época ser bombero era un honor ser bombero. Voluntario. Sí. Era voluntario, sí. No había sueldo. No había sueldo. No había sueldo ni los músicos. Tocaban, vaya, porque eran aficionados. Sí, podía ser sastre, podía ser carpintero, podía ser albañil, podía ser mecánico. No había tanta presión. No había tanta presión de la gente. No, juegas, yo voy al albañil. Al kiosco, güey. Sí. Yo, por ejemplo, en Guanajuato, en el kiosco, todos llegaban al festival de fin de semana en Guanajuato y lo casi preguntarle a ustedes, no, yo tengo una imprenta, no, yo soy sastre, yo
Cada quien tenía su otra oficio, profesión. pero la música los unía y hacían su ruido ahí en el kiosco. Y tenía, Hasta la fecha, perdón, que te interrumpa, hasta la fecha es igual en muchos casos aquí en Veracruz. Es que de la música no se puede vivir únicamente de la música. Ah, no, claro que no. bueno, bueno, Hay que combinarlo. es que vamos por partes, vamos por Viene. partes. La gente dice que no se puede vivir de la música. Aquí se va a hacer, o se ha venido haciendo, un salsa fest. Sí. Y viene fulano, sutano, vengano y perengano. ¿Y qué viene? ¿Por los aplausos? No, vienen por dólares. Dólares. Claro. Y el veracruzano no lo toman en cuenta. A eso ir. Sí. Vaya, ¿cómo es posible? Y ahora, lo otro, es que no hay dinero para pagarles. No hay dinero. El dinero que sale para pagar a toda esa gente que viene, llámese Alberto Barros, llámese La Dinamita, llámese como se quiera llamar, las grandes orquestas, las grandes cantantes que viene Oscar de León. Bueno, ¿quién lo paga? ¿El bolsillo de algún funcionario? ¡No! Lo pagan los impuestos. Impuestos del Nada más. ¿Y quién paga los impuestos? El pueblo. El pueblo, exactamente. Luego del alma de Sotavento, ¿dónde se fue Fallo Argumento? Después de la Alma de Sotavento, fue que me fui a México. En esa misma época, si recordarás, era la Alma de Sotavento únicamente en un mediodía, Sí. de lunes a viernes y sábado. Entonces a mí me tocaba, tuve la oportunidad, la dicha, el privilegio de que los sábados todavía me quedaba yo a tocar en algunas ocasiones con Carlos Pitalúa, que es Empezaron los pregoneros. Después entraba la Sonora Sotarriba, también yo tocaba con la Sonora Sotarriba. Ya me quedaba yo a tripletear ahí, tocaba yo con la danzonera, Pitalúa, con Carlos, el maestro Carlos Pitalúa, y con la Sonora Sotarriba. Y lo que son las cosas. Se fueron Carlos y recientemente, el año pasado, se fue Arturo. Sí, Sotarribas, Miguel. Y se había ido de Veracruz, se había ido allá por Yucatán, no sé, pero también ya murió. ¿Sotarriba Miguel? Sí. Murió en Denver. ¿En Denver? En Denver, Colorado. Allá se fue, allá vivió sus últimos años. Qué bueno. Sí, vivió muchos años. Yo con Sotarribas conocí a Echeverría, vaya, los vocalistas Echeverría, conocí a Luis Suárez, que murió en Puerto Rico. Sí, exactamente. Y es que su hijo canta con la Moscovita. Su hijo. Sí, se llama igual Luis Suárez, sí, que es hijo de Luis Suárez viejo, alias Tribilín. Oye, y el Torombol murió también, se quedó aquí, se murió aquí. Ballesteros. Y Calaco Gómez. También. Y Calaco Gómez, Tony Farfán. ¿Cuántos cantantes pasaron a la Sonora Sotarriba? Y yo, fíjate, yo hacía un programa en Fórmula que le puse un remedio de una pausa para recordar, le puse recordar es vivir. Y ahí llegaba todo, pues un espacio tan grande como este, ahí en 16 de septiembre y Canal, ahí enfrente está el Baluarte de Santiago, pues ahí armamos el alboroto y de algunos años, como 5 o 6 años, la armé en grande, bendito sea Dios, y ahí llegaba Tony Farfán. Me dejó por ahí, bueno, es que he tenido cambios de rumbo de casa, por no decir, me han puesto al frente y grabó un disco con canciones de Hugo Ceballos, me parece. Con letras de Hugo Ceballos. Letras de Hugo Ceballos. Entonces, tocaste con las Sotarribas, tocaste con todos los palomillas. Y ahorita sigues con la danzonera o con la banda de música. No, yo pertenezco de hace 27 años a la banda de música del Ayuntamiento de Veracruz. ¿Esa es la nómina? Esa es mi nómina, ese es mi modus vivendi actual. Aparte, independientemente, tengo la orquesta La Selecta, dedicado al 100% a la música de salsa. La Selecta de Veracruz. ¿Y ahí quiénes la integran? Pura gente joven, man, sinceramente. Acaba de estar conmigo, hace rato comentamos de José Leobardo Cruz, Peineta. Estuvo conmigo en Timbal. De los viejos músicos, Peineta. Mi hermano en el trombón, Humberto, que heredó el apodo de mi papá. ¿Y el Cachorro? No, el Cachorro dijo el Cachorro dice, anda, patrón, toca conga. El hijo del Cachorro toca, pero anda, creo que, no sé, sinceramente, a veces me escribe que anda por un lado. La música es porfería. Tocas aquí, tocas allá, y donde mejor te paga, ahí estás. ¿Te casaste?
cantantes ahí. No digo, no, tú te casaste Sí, me casé en el año 72, y la familia, ¿dónde está? aquí en Veracruz. Bueno, ¿Hijos? sí, dos hijas, una en Miami y otra aquí en Veracruz. Miami, tienes una en Miami y Sí, eso. pues a visitar, a cumplir 50 años de casado con mi esposa. Se fue hasta allá como 2 meses allá en Miami. Bien, No, bien, no, bien. sí, pues hay que disfrutarlo, pues ya estoy en el retiro. ¿Por dónde vives aquí? Aquí, pues no lejos, Sergio. No sé si ubico, bueno, no puedo decir el nombre de la ferretería, no, pues Allende. No, pues. Atrás de la ferretería Rubén. Ajá, Allende. Allende, atrás, es un callejón que se llama Macías. Ah, ya. Callejón Macías, junto a la escuela de Heriberto Jara, que está en el chévere. Ahí. Siempre has vivido ahí, ¿no? Sí, no, bueno, yo nací en el barrio de La Huaca, pero en Mayo Zapata, y llegué ahí a los 4 años, 5 años, allá a Macías. Hasta ahí, y de ahí. Sí, he salido de aquí, he estado aquí, allá, pero yo siempre regreso a Macías, al barrio de La Ceiba. Barrio de la Ceiba, exactamente también. Porque por ahí vivió un primo hermano, José Luis Ortiz Serra, por ahí en ese rumbo. Era de carreteros de la terminal. ¿Qué época? Fallo, Argumedo, tu segundo apellido, Hernández, Hernández. servidor y amigo de todos ustedes. Yo recuerdo que de repente nos acompañabas, yo pasaba un programa que era Barrio Latino. Uf, Oye, qué bonitos recuerdos, ¿no? No, es que hablar con Fallo es Sí, hablar de toda esa historia. sí, Vaya, esa música, pues todavía tengo sí. idea que Baltasar Pasos la sigue metiendo, Sí. y sobre todo en las noches, Sí. después de las 0 horas hasta las 5:30 de la mañana, qué cañonazos de música Pero tropical. el conductor original de Barrio Latino, aquí está. No, me Bueno, preguntaba, ya mucho gusto volverte a saludar. Me preguntó- No, después No de me tanto perdí, tiempo. Mira que yo preguntaba le decía, Sergio, oye, Argumedo, no lo he visto, pero yo lo voy a localizar hasta que lo agarre. Sergio Morales Ortiz, Barrio Latino. Oye, después, ahora lo estoy entrevistando. Después estuviste en el béisbol, creo también, ¿verdad? sí, 1965, entré al béisbol, yo estaba en la HD y en el programa de ayer jueves hablaba yo de Manuel Hoyo de Valdés. Entra Manuel Hoyo de Valdés a transmitir béisbol y se quería ir a hacer la especialidad de trauma a México, pero dijo don Fernando, te vas, pero me dejas a alguien que se quede con esto, que sea responsable y que vaya que pase la prueba. Era doctor, ¿verdad? Hoyo de Valdés, doctor. Sí. Entonces, Sí. perdón, me interrumpa, entonces no fue en lugar de Ángel Morales. No. Ángel Morales fue antes, ¿no? Unos años, Ángel muchos años. Morales lo ponen al frente, vaya, en la acera de enfrente de Gómez Farías, y entonces entra Loyo de Valdés, No, de Valdés, sí, y en lugar de Loyo de Valdés está un año y entra Sergio, un amigo, Sí. Sergio Morales Ortiz, Sergio Morales. Sí, me acuerdo también. entrando y saliendo porque el Águila iba y venía. En 1975 se va el Águila rumbo para Aguascalientes, Ah, sí. y yo voy rumbo a Guadalajara con los Charros. Y ahí empezó mi peregrinar, bendito sea Dios. Ahora nada más tengo un amigo que me pasa resultados de Liga Mexicana, otro amigo que me pasa resultados de la Mexicana del Pacífico, Del Pacífico. y del béisbol de Estados Unidos. Rubio, ¿ah? Rubio, es Hermosillo, Rubio. Sí. Y entonces, yo, ahora que regresó con Pasquel, el béisbol, pretendí, pero lo confieso, lo platico aquí en Temas para Conversar, ya la verdad, no, sinceramente ya no es para mí. Ya muy cambiado todo ahí. Pero es que yo sí te recuerdo perfectamente, yo, tu nombre, y para mí es el Barrio Latino. Pues medio cuando iba yo luego que te encontraba yo en el pasillo de Gómez Farías, porque un pasillo largo, ahí te saludaba. Barrio Latino, y en la tarde ya estaba yo viendo. Ese fue el primer programa auténtico de salsa. No recuerdo si eran 30 minutos o 30 minutos. 30 minutos, pero con los temas que aquí no se compraban esos discos. Estaba Plutarco allá En Discolandia. en Hidalgo, Y algo, sí. Y el otro, después fue la feria del disco también, en Juan Soto. con Juan Soto. Es donde se quemó la esquina, ¿no? Sí, exacto. Y
para conseguir un disco de eso, independientemente de lo difícil, lo caro que era un LP de Fania, por ejemplo. Yo tenía un compadre que era agente aduanal, toda la novedad que le llegaba a Plutarco se la apartaban en 6 o 8 discos. Oye, llegó material. Es más, yo en la HB presenté un programa con la orquesta Románticos de Cuba y esa música me la facilitaba mi compadre Vigorito, Rafael Vigorito Pérez. En paz descanse. Todo lo bueno se ha ido, lamentablemente. Yo pasaba por Hidalgo y me volteaba a ver a Plutarco, porque estaba ahí. Me decía, ven, ya cuando me decía, ven, es porque había un disco nuevo y que yo ya tenía. Vete, no me notaba la cabina, porque se entraba en su cabina con sus audífonos y le ponía el disco. Te agasajo, man. Y al ratito ya estaba sonando con el Barrio Latino. Sí, exacto. Sergio. Y al ratito ya estaba. Sí, todo. No sé, después, esa música, ¿quién se quedó con ella? Porque me dijeron que cuando se cambia todo, que votaron, vaya, tiraron los discos ahí en el Choro Campo, en la calle, enfrente, ¿no? Pero no sé si fue cierto. ¿Los tiraron? Los tiraron, se tiró todo. No, vaya. Tienen 4 estaciones, son 4 estaciones. Sí. Antes era una nada más de FM y 3 de AM, y ahora las 4 son de FM. Oye, bueno, ¿qué haces ahora? Aparte, ¿estás con la danzonera nada más? ¿O no, con la banda de música. Con la banda. Que tocamos danzones ahí. Sí, no. Ya le tocó el del güiro, aquel famoso. Aquel señor que tocaba. No, ya no, que era un show de vuelo dulcero. Que parecía que se caía porque era de balcón. Entonces era un güiro más grande que él. Sí. Ahora ya tocan ustedes abajo. Sí, ya abajo hay un escenario abajo. Sí. Luego se columpiaba ahí. Sí, no, y era un show. Era un espectáculo. Yo lo trabajé con él. Yo cuando llegué hace 27 años a la banda ya no estaba. Pero yo sí los domingos, porque la banda tocaba en aquellos tiempos los domingos en el balcón del palacio. Sí, exactamente. Y era un show, el Lucero, el lugar del Lucero era un show. Verlo ahí con el güiro, pero sí, no se lo conseguía, quién sabe. Oye, y hablando de danzones, para ti, ¿cuáles son tus favoritos? Pues sinceramente, los danzones favoritos son los que tienen la raíz cubana, para mi gusto. La raíz cubana, porque el danzón es cubano. Entonces, es más, voy a hacer el comentario. Cuando yo llegué a la danzonera de Sotavento, me pusieron, mi papá me enseñó a leer la partitura de clave de sol, si bemol y todo. Pues yo aprendí a leer bien y todo, perfecto. Pero de repente me ponen una partitura que había que transportar. Por ejemplo, yo tenía un do, ese do tenía que hacer un la. Y la primera vista, o sea, tenía ahí que estar. Y eso me costó a mí mucho trabajo. Yo prefería yo quedarme callado. Esos eran partituras. ¿Dónde quedaron? ¿Quién sabe? Auténticas cubanas que dejó don Manolo Sánchez, el papá de Manolo Sánchez Marín, que fue el director principal, el fundador. Sí. Esas partituras cubanas auténticas. A mí me tocó verlo. Que había que transportarlas. Porque no había para trompeta. Ponían no sé de qué instrumento y suénalo. Esas danzones ya no se tocan. Y ahorita, en este momento, bueno, hoy es viernes, mañana sábado tocan ustedes. El jueves, son los jueves. Nada más los jueves. Los jueves en la danzonera, sí. Los domingos no has hacer reparación del Zócalo. El Zócalo. Sí, del lado del Lerdo y Zamora. Sí, va a ser el Parque Zamora. El Parque Zamora. Lo han remodelado el Parque Zamora. Sí, hoy empieza en el Parque Zamora. Sí, exactamente. Te deseo lo mejor, Fallo, y la verdad le agradezco a Rogelio que te haya organizado y hayas estado aquí. Pero te preguntaba, para ti, tus danzones favoritos. ¿Cuál es el danzón? Los danzones, pues. No, los clásicos, se puede decir. Dime, aparte de Mocambos de Nereidas. Isora Club. ¿Isora? Isora Club. El Isora. Sí. Y el clásico de clásicos, que casi nadie lo toca. Eso toca mucho, lo tocan desde allá de Masacre. Masacre también. De Paso de Ovejas. De Paso de Ovejas. Lo de la playa. Tocan mucho ese de Isora. Sí, o sea. Precioso, hay muchos, hay Recoveco. Hay una que se llama Recoveco. Otro que se llama Santa Cecilia. No, hay temas muy melodiosos, muy pegables, muy bien hechos al gusto del público. ¿Y hay alguien que haya heredado tu estilo con la trompeta para una trompeta a larga distancia? No. De mi sangre, de mi familia, no. Y ahorita en este momento tocan
teléfono a larga Sí, distancia. todavía se toca todavía a la distancia. El Salón México también se toca todavía. Salón México, que Sí. yo solo de trombón muy melodioso. Todavía se toca. Son danzones que se quedaron. Claro, son clásicos. ¿no? Clásicos, exactamente. Que Sí. ya la gente los ¿Te tocó suerte conocer a Everardo? Sí, ¿cómo no? Está en Nueva York, ¿no? No, ya murió en Chicago. Chicago, sí, ya murió. Murió en Tengo fotos Chicago. con él. Ah, Yo la vez que iba a Chicago, hablaba yo por teléfono, y pasaba yo buen rato con él. Es más, una vez vino a Veracruz, tengo unas fotos por ahí con él todavía. Yo recuerdo que De la me última- regaló un... La última vez que vino, un excelente trompetista, humor que ha dado Veracruz. Que salió de XCU. Sí, Sí, Un concurso de aficionados. su papá, don Alfonso, que era trombonista. Ese era el chamaco, horrible, ese era un chamaco. Sí. Y se tiraba la macarena, la trompeta. Que no es nada fácil. No. Y es clásico. el chamaquito ahí con la trompeta. y es clásico en el danzón que haya clarinete o Mm, flauta. un solo de clarinete. No, el flauta es cadete constitucional. Ajá, El danzón cadete constitucional, que es cubano auténtico, es un solo de flauta. flauta. Pero es cadete constitucional. Pero que yo recuerdo así de Pero clarinete. yo Pitalúa tocaba clarinete, ¿no? ¿Quién? Sí, Carlos Pitalúa, Carlos, el maestro Carlos. clarinetista. Sí, tocaba clarinete. Pero él más bien estaba en la onda de son montuno con los pregoneros. Sí, exactamente. Sí. Recuerdo que vivía ahí en Zaragoza, casi esquina con Canal. Historias, leyendas, cosas que se vivieron Sí. y que hoy aquí en Cambio Digital TV se ha recordado. Les agradezco muchísimo a ambos. A ti por haber localizado, mi querido, Lo que me costó. muy amable. Más Mi querido Fabio. Soy tu amigo. No, tú lo sabes. de años, de décadas. De muchas décadas. No, diga, De Rogelio también. Pero pasamos de décadas. no diga, te llevo un poquito de años nada más. Alcánzame. No hay problema. Nomás mete freno y ahí te alcanza. No. No te vas a regalar una guata. Que la máquina siga pintando. Que la máquina siga Yo estoy pintando. cerquita, yo tengo 83, yo tengo 86, ¿verdad? 87. Este año, en el otoño, cumplo 88. 88. Perdón, hermano, no, pero Charrasca Ramírez tiene más de 100. Sí, Mire. Sí, vive. Charrasca, Charrasca, 102 sí. tiene, ¿no? 102 104 años. Sí, exactamente. Oye, no se le hace un homenaje aquí de la Isla. Sé que Merecido lo que sea, homenaje. don Le han Sergio. invitado nada más para que le hace la primera bola, pero yo creo que si llega, hay que ir por él. Ya de poco van a tener que ir por mí para que venga yo a Cambio Digital TV. La verdad es que los años no pasan de mal, no se cobra factura. Vaya lo que hicimos, travesura y media, lo que dejamos de hacer, o lo que abusamos, pues la vida nos cobra, Sí, sí. nada más, así es esto. Lupita, agradecemos tu compañía, eres tan amable en pasar el Evangelio del día de este viernes, por favor. Hecho, muchas gracias. Ese paso. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Le seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decida la gente que se siente en el suelo.
había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracia y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron, a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Cambio Digital, un medio informativo que contiene todas las opciones de comunicación en la red. Con un equipo de periodistas y conductores, le mantiene informado oportunamente de noticias, cultura, finanzas, deportes y del quehacer político cotidiano. Cambio Digital, una opción que en el universo en línea transmite radio y televisión. Conócenos y permanece informado. Disfruta de lo mejor de la música en español a través de teleradiocambiodigital.com, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Ahora puedes llevar a todas partes teleradiocambiodigital.com, todo el día contigo. Descarga nuestra aplicación desde tu iPhone o Android. teleradiocambiodigital.com, todo el día contigo. Estás escuchando teleradiocambiodigital.com, todo el día contigo, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el fraccionamiento Virginia, en Boca del Río, Veracruz, República de México. teleradiocambiodigital.com, transmitiendo las 24 horas del día. Gracias, muchas gracias. Estamos en Cambio Digital, exactamente. Temas para conversar. 19 de abril. Oiga usted cómo suena la clave. Los veracruzanos deben de estar próximos a celebrar con orgullo, con satisfacción, con humildad, pero con mucha dignidad, una defensa del puerto de Veracruz. Un 21 de abril. Hay una colonia que lleva ese nombre también, Colonia 21 de abril. Y debe de haber muchas historias, pero hemos llamado, no unas, cientos de veces, y no nos cansaremos de decir, Ricardo Cañas Montalvo es el amigo que debe de estar siempre pendiente de la historia de Veracruz y que se le reconozca esa labor que viene realizando desde hace algunos años, desde hace algún tiempo, sobre todo en las escuelas, en la niñez de mi Veracruz, que sepan de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos. Ricardo Cañas, un placer escucharte y saber que en Cambio Digital TV, temas para conversar, estás siempre con una gran audiencia. ¿Qué tal, mi querido Sergio? Qué gusto saludarte. Efectivamente, estamos ya en vísperas de dos fechas muy importantes para la ciudad de Veracruz y para todos los veracruzanos. Por un lado, el 21 de abril, fecha en la que recordamos y conmemoramos la heroica defensa de nuestra nación aquí en Veracruz en 1914, y el 22 de abril, el día del desembarco de Hernán Cortés, con lo cual se llevaría a cabo semanas más tarde la fundación del Cabildo de la Villarrica de la Veracruz. 505 años de la existencia del cabildo más antiguo en tierra firme de América continental. Estuve platicando ya desde la semana pasada acerca de la heroica defensa de Veracruz, hoy que se cumplen 110 años de esta epopeya que marcó un precedente en verdad en la vida de Veracruz y que quedaba por supuesto ya de manifiesto que en esta ciudad todos los hijos de esta ciudad están dispuestos a ofrendar hasta su vida en aras del honor de nuestra patria, de México. Comentábamos un poco acerca de cómo se había dado esa batalla, de que cómo en su momento ese gran policía que fue don Aurelio Monfort Villaseñor, que a la edad de 51 años
población y que lamentablemente cayó muerto allí en la mera esquina de Morelos con la calle de Lerdo, y que a partir de allí comenzaría esta heroica defensa que duró 3 días. 3 días, fue 21, 22 y 23 de abril, 3 días en la defensa de Veracruz, y luego vendrían 7 largos meses de ocupación. Hay que recordar también que en esta defensa no todo fue a las balas. Hay que recordar a los heroicos maestros de Veracruz, encabezados por don Delfino Valenzuela, que en ese momento era el director de la escuela cantonal Francisco Javier Clavijero. Los norteamericanos irrumpieron en las escuelas de la ciudad. Algunas sí cerraron, como el antiguo colegio preparatorio, pero en las primarias pasó algo muy curioso. Los norteamericanos llegaron hasta las escuelas y querían que los maestros siguieran trabajando, pero bajo la supervisión norteamericana, y por supuesto que en el mensaje que le darían a los alumnos sería que lo que estaba en Estados Unidos era bueno, y que de algún modo era como un protector de lo que estaba pasando. Y esto, por supuesto, que los maestros de Veracruz, encabezados por don Delfino Valenzuela, no lo aceptaron. Hay muchos nombres que podemos decir de ellos, como por ejemplo María Malar, se encontraba también Lucha Fentanes, se encontraba también otros maestros, Pablo Lamott, entre otros maestros más, que son una lista enorme de maestros, los cuales no quisieron colaborar con los norteamericanos, y lo que hicieron fue salirse de las escuelas porque se tuvieron que cerrar y dar clases a escondidas, precisamente en los patios de vecindad y en sus propias casas, y no cobraron sueldo durante esos 7 largos meses. Veracruz en esos 7 largos meses vivió sin apoyo de nadie más. Estuvimos solos prácticamente en medio de la Revolución Mexicana, que se debatía por el centro y norte de nuestro país, y aquí en Veracruz, bueno, estábamos solitos defendiendo contra un enemigo extranjero. 7 largos meses, que hay que decirlo, no todo fue absolutamente malo, pero en el que sí, no hubo una sola familia en la ciudad de Veracruz que no hubiera muerto un familiar o alguien muy cercano, precisamente a cualquier familia. Todos en absoluto habían salido lesionados en algo. Se levantó un prebosto, una especie de gobierno norteamericano en la ciudad. Prácticamente el ayuntamiento estuvo paralizado durante esa época, y el Palacio Municipal de Veracruz, aún después de la salida de los norteamericanos, aquel 23 de noviembre de 1914, pues prácticamente el palacio quedó abandonado. Ese sería motivo por el cual se declaró a Veracruz como su cuarta H, la 4 veces heroica. 22 de abril es una época que debemos de recordar. Por supuesto que estamos a más de medio milenio de distancia, y ya en estos momentos no hay que estar peleando con el pasado, un pasado que nosotros solamente no nos toca juzgar, sino recordar. Y si en dado caso recordáramos de una forma un poco negativa, sería para sacar conclusiones y no repetir los errores del pasado. No repetirlos, más no juzgarlos ni sancionarlos, porque no podemos sancionar algo que tiene más de 5 siglos que sucede. Y que finalmente somos nosotros, el actual mexicano, es el resultado de esa unión. No voy a decirlo de 2 mundos porque eso no sucedió. Somos la unión de varios mundos, porque por supuesto no simplemente llegaron españoles, venían italianos, venían africanos, venía gente de otras partes del mundo que se mezcló con la gente que aquí había. Nosotros, los actuales mexicanos, somos el resultado de ello, y no me voy a pelear con mis abuelos por ese motivo. Y lo mejor del asunto es que se creó precisamente aquí, en ese sitio donde hoy vivimos, un cabildo. El primero, lo que hoy conocemos como América del Norte, y el más antiguo en tierra firme, o como enseñaban antiguamente en la primaria, América continental. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, recordemos que en la época todavía de los años 70 y 80 se enseñaba en la primaria que América insular se refería a las islas, Haití, Cuba, Puerto Rico, y América continental se refería a la tierra firme del continente americano. En las islas, por supuesto que estamos hablando de que allí hubo cabildos mucho más antiguos que los de Veracruz, y estamos hablando, por ejemplo, en Cuba, tan solo en Cuba, Santiago de Cuba, en
tiene más de 505 años, por supuesto, fue antes de Veracruz. Lo mismo, por supuesto, que Santiago de Cuba, y también en Haití hay cabildos más antiguos, pero es América Insular desde el lado de las islas. Por el lado de tierra firme, recordemos que precisamente en algún punto de América Central se fundaron unos cabildos como Belén, todavía en uno de los viajes de Cristóbal Colón, se fundó Santa María la Antigua del Darién, se fundó el Nombre de Dios, otros más. Hay como 4 o 5 cabildos antes de Veracruz. Lamentablemente estos cabildos no pudieron sobrevivir. Algunos duraron únicamente unos cuantos meses, otros unos cuantos años, y finalmente desaparecieron. Oye, Ricardo, el detalle que yo, viene a mi mente una frase que se decía, se repetía: el primer ayuntamiento en tierra firme de América. Eso es lo que estoy hablando justamente ahorita. ¿Por qué lo decían? Bueno, porque en muchos libros no se mencionan esos cabildos porque fueron efímeros. Sin embargo, la frase de decir Veracruz, primer municipio, primer cabildo en América es erróneo. Lo que sí podemos decir con toda certeza y con toda seguridad es que Veracruz es el más antiguo, no el primero, pero sí el más antiguo, porque los primeros desaparecieron, no pudieron subsistir. Y de hecho, hay algunos de ellos, como por ejemplo Santa María la Antigua del Darién, o Belén, el que fue hecho por Cristóbal Colón, no quedó absolutamente nada. Es más, hoy en día ni siquiera se sabe el lugar exacto donde estuvo, porque fue efímero. Lo poco que había de construcción era de madera, los indios lo atacaron y fue completamente devastado, así que ni siquiera sabemos con exactitud a dónde estuvo. Otros se sabe más o menos el espacio donde estuvieron, pero pues prácticamente ya no queda nada y desaparecieron. Pero Veracruz es de esos primeros el que sí pudo sobrevivir. ¿Sí? Veracruz se funda en un arenal frente a San Juan de Ulúa, semanas más tarde del desembarco de Hernán Cortés. ¿Sí? Recordemos que Hernán Cortés desembarcó aquí un Viernes Santo de la Cruz, 22 de abril de 1519. En ese desembarco solamente recordemos que Hernán Cortés no venía a fundar, no traía el encargo de fundar absolutamente nada, ni de poblar nada. El encargo que traía Hernán Cortés por parte del gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, era de contratar y rescatar mercancías, es decir, tenía a un mandado, el mandado de poder obtener todas las riquezas que pudiera y llevarlas a Cuba. Solamente eso. Cuando la primera expedición que salió de Cuba en 1517, con Francisco Hernández de Córdoba, con solamente 3 barcos, descubrieron la península de Yucatán, que al principio creían que era una isla. Cuando ellos van navegando precisamente y rodean, que es una expedición que por cierto tuvo muy mala suerte, fueron terriblemente atacados en el lugar que hoy se conoce como el Cabo Catoche, le llamaban también la Bahía de la Mala Pelea, porque fueron atacados terriblemente por los mayas. Ellos comienzan a entrar a navegar en las aguas del Golfo de México, y ya cuando llegan a un punto donde creen que está el término de la isla, repito, el término de la isla, que le iban a dar la vuelta a la misma para retornar a Cuba, se dieron cuenta que no era un término, simplemente era la laguna, que hoy en día se llama justamente así, Laguna de Términos. ¿Sí? Ahí va a quedar ese nombre que nos dieron los españoles porque pensaron que estaba prácticamente en el cabo del término de la isla y que podía regresar. Continuaron navegando, se tuvieron que regresar a Cuba, pero con la noticia del descubrimiento de nuevas tierras y de poblaciones. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez de Cuéllar, mandó al año siguiente, 1518, una expedición con más barcos, bueno, por lo menos uno más, 4 barcos, con el mando de don Juan de Grijalva. Juan de Grijalva sigue la misma ruta que su antecesor, Francisco Hernández de Córdoba, pero él se interna todavía aún más en el Golfo de México y es el que llega hasta donde hoy es Veracruz, y él descubre que existe una isla que activamente se llamaba Tecpantlayacac, que es San Juan de Ulúa, él le pone por nombre San Juan de Ulúa, en la cual llega precisamente un 24 de junio de 1518 a desembarcar ahí ese 24 de junio, día de San Juan el Bautista, el primer nombre que
recibe la isla va a ser San Juan. ¿Y de dónde salió la palabra Ulúa? Bueno, cuando desembarca Juan de Grijalva, vio que en esa isla se estaba llevando a cabo en ese momento un sacrificio humano al dios Tezcatlipoca. ¿Sí? Entonces, Juan de Grijalva, al acercarse y ver ese acto que se estaba llevando a cabo, intenta detenerlo, y hay una comunicación de los castellanos, porque España todavía no estaba formada, estaban naciendo, ellos venían de Castilla, de los castellanos con los nativos que se encontraban en ese momento ahí, y por supuesto no se entiende. Estamos hablando del idioma actual español o el viejo castellano con nada. Entonces, al intercambiar esas palabras, los nativos repitieron mucho la palabra aculúa. Entonces los españoles no entendieron y dijeron, ¿qué es lo que he dicho? No sé, dijeron algo de ulúa. ¿Sí? Estaban dándole a entender los nativos que ese sacrificio humano lo traían o bajaron, habían bajado desde el reino de Ulúa, que se encontraba allá por México, Tenochtitlan, y que desde allá bajaban a esa isla a hacer el sacrificio humano. Y de ahí nació el nombre actual de esta gran fortaleza, que fue una isla, San Juan por el día que llegaron, 24 de junio de San Juan el Bautista, y Ulúa por la palabra Ulúa que ellos no habían entendido. Se dieron cuenta de algo los castellanos, que la isla de San Juan de Ulúa era una isla que en la orilla, que mira hacia tierra firme, es decir, hacia la ciudad de Veracruz actual, tenía un fondo, había fondo, por lo tanto los barcos podían acercarse a la isla sin encallar y estaban protegidos contra las corrientes marinas que venían de mar abierto. O sea, la isla era un puerto natural única en su especie en todo el Golfo de México. Por lo tanto, quedó anotado en las cartas de Mariar que San Juan de Ulúa era un puerto natural o ponedero natural para la protección de los barcos. Al año siguiente, 1519, se arma una nueva expedición, no con 3, no con 4 barcos, sino con 11 barcos y al mando de Hernán Cortés. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez Cuellar, no lo quería mucho, verdaderamente no le caía muy bien, recordaba que era prácticamente concuños. La esposa del gobernador de Cuba era hermana de la esposa de Hernán Cortés, Catalina Suárez la Marcaida, la cual siempre le informaba a su hermana acerca de los problemas que tenía con Hernán Cortés, de las infidelidades y del sufrimiento que le propinaba. Por lo tanto, el gobernador no lo quería mucho, pero el gobernador había sido influenciado por Amador de Lares y Francisco de Duero, que acababan de llegar de España a Cuba, de que fuera Hernán Cortés el encargado de esta expedición. Lo nombra entonces a regañadientes. Cortés arma rápidamente la flota y parten desde el puerto de la Trinidad, aun cuando ya el gobernador había mandado un documento con el cual detuvieran a Hernán Cortés y que no se dé para expedición. Sin embargo, ese documento nunca llegó a las manos de Cortés. Cortés sale y va a esta encomienda de explorar y encontrar riquezas, siguiendo ya la ruta que sus dos antecesores habían trazado. Y llegó hasta este punto, hasta la isla de San Juan de Ulúa, la isla Puerto Natural. Allí ya por la tarde del Jueves Santo de la Cena, 21 de abril de 1519, y al siguiente día por la mañana, Viernes Santo de la Cruz, 22 de abril de 1519, se hace el desembarco, se hace un campamento militar. En ese momento no se funda Veracruz, solamente un campamento militar para que los marinos descansen todavía un poco más placenteramente en tierra firme y no con la incomodidad de los barcos, sino que lo que tenían que eran barcos pequeños, incómodos, apestosos, inclusive insalubres, y ya aquí en tierra firme, pues poder descansar un poco mejor. Cuando comenzaron a llegar enviados de Moctezuma, Hernán Cortés se había enfrentado en los primeros días del mes de abril, justamente en Centla, la famosa batalla de Centla, contra el cacique de Taxcó, el cual lo había vencido y le había regalado 20 mujeres, por las cuales una de ellas venía malísimo, doña Marina. Desde ese ataque, por supuesto que se le envía al emperador Moctezuma, que prácticamente tenían sojuzgado toda la zona del Golfo de México bajo su influencia y cobrando impuestos. Se le informa de unos hombres blancos y barbados que venían encima de unas cubes que provenían de donde sale el sol. Moctezuma, el emperador azteca, el emperador mexica, pues estaba asombrado con la atención que le estaban dando. Por lo tanto, manda a llamar a sus más sabios para preguntarles de quiénes se tratan, quiénes son
estos seres, estos personajes, y entre ellos el Zahualpilli le dice: Señor, se está cumpliendo la antigua profecía en la cual el dios Quetzalcóatl iba a regresar a señorear nuevamente todas estas tierras. Quetzalcóatl, que había partido por lo que hoy es Coatzacoalcos, el nombre de Coatzacoalcos significa lugar donde la serpiente se va. Por allí, Quetzalcóatl, hace cientos de años, partió y les dijo: regresaré en el año Seacatl, el año 1 Carrizo, que es 1519. Por lo tanto, era la espera del retorno del dios Quetzalcóatl. En un primer momento nada más, Moctezuma creyó que se trataba del dios Quetzalcóatl, al cual de algún modo también tenía miedo. Le mandó muchísimos regalos sorprendentes, por cierto, alimentos y agua, pero le dijo que se quedara en la playa, que no avanzara hacia el interior de la tierra. Hernán Cortés, al recibir estos regalos, queda sorprendido porque nunca habían visto cosa igual en otro lado. Por supuesto que estamos hablando de que le enviaron un sol de oro del tamaño de la rueda de una carreta, una luna de plata del mismo tamaño y muchísimos regalos más que nunca se imaginaron ver. Hernán Cortés era un hombre extremadamente inteligente. Para aquel tiempo, para aquellos tiempos, hace 505 años, aquel que supiera leer y escribir casi tenía el mismo nivel que hoy un doctorado, ¿sí? Era una gran diferencia el que entre no sabía y el que sabía leer y escribir, y por supuesto saber matemáticas básicas como sumar y restar. Hernán Cortés, aunque no está comprobado que haya estado, que estudió en la famosa Universidad de Salamanca, lo que sabe que vivió en Salamanca y que trabajó con un escribano, es decir, lo que hoy conocemos como un notario público. Por lo tanto, Hernán Cortés conocía de formas, de derecho, de leyes, de protocolos y de ese tipo de cosas. Hernán Cortés, al descubrir que esto no es una isla, eso es tierra firme, porque había desembarcado el mes de abril, muy caluroso, por cierto, como lo estamos viendo ahorita, con poca nubosidad, vio al fondo el pico de Orizaba. Exclama: si aquí, en este lugar, hay una playa, un arenal enorme lleno de calor, y allá al fondo se distingue una montaña enorme con nieve, esto no es una isla, esto es tierra firme. Y le hablaban de ciudades, de riquezas. Hernán Cortés entra en ambición, y por supuesto se lo quería quedar todo, porque lo que iban a llevar de regreso, pues por supuesto que era para el gobernador de Cuba. Y Cortés quería quedarse con todo, por supuesto, era ambicioso, un hombre con mucha visión, claro que lo tenía. Entonces, si Cortés se quedaba con todo, así nada más porque sí, en automático sería un traidor, y los traidores iban a ser capturados, enjuiciados y posiblemente o encarcelados o ajusticiados. Cortés no se lo podía permitir. Sabía que había una forma de quedarse con todo, pero sin ser oficialmente traidor. ¿Y cuál era? Que una autoridad le diera el mandato contrario, una autoridad alta, superior, le diera el mandato contrario del gobernador de Cuba, y no la había. Y si no la hay, entonces, ¿qué hacemos? La constituimos. Hernán Cortés, como decimos comúnmente en México, por debajo del agua, comenzó a visitar a sus más allegados, a preguntarles: ¿qué tienes en Cuba? ¿Qué tienes en Castilla? No tienes nada. ¿Quieres oro? ¿Quieres plata? ¿Quieres tierra? Y todo el mundo le dijo que sí. Y les dijo que qué debían de hacer. Una mañana, el escribano Diego Godoy, semanas más tarde del desembarco, el escribano Diego Godoy sacó una mesa, sacó tinta y papel, y se reunieron un grupo numeroso de castellanos y comenzó a levantar un acta fundacional protocolaria de un cabildo real como los que hay en España, una autoridad. Se eligieron los primeros alcaldes, don Alonso Hernández de Portocarrero y don Francisco de Montejo. Así se eligieron también maestre de entrada, maestre de salida, alguacil real, tesorero, que fue don Alonso de Ávila. Aquí saldrían algunas calles del fraccionamiento Reforma, regidores, etcétera, etcétera. Y de ahí entonces tomaron protesta y se constituyó el cabildo de una villa prácticamente imaginaria, a la cual le pusieron por nombre la Villa Rica de la Veracruz, que le llamaron. Y ya con ello se crearía el cabildo. Ya nació, aunque sea en un documento, nació el cabildo de Veracruz. Cortés no estaba presente cuando se constituyó el cabildo, no lo estaba. Lo mandaron a
llamar, haciéndose tonto, se acercó como que no sabía nada, y le preguntaron diciéndole, nosotros ya somos una autoridad constituida por el voto y la voluntad de la mayoría de los que estamos aquí. ¿Tú qué eres, Hernán Cortés? Y él contestó, yo solamente soy el capitán de la expedición. En ese momento dijeron, nosotros como cabildo, como autoridad, te damos a ti en ese momento, Hernán Cortés, un nuevo nombramiento. Y el cabildo, la autoridad de la Villa Rica de la Veracruz, otorgó a Hernán Cortés el nuevo título de Capitán General y Justicia Mayor. Eso fue un golpe de Estado. Capitán General y Justicia Mayor. Entiéndase por Justicia Mayor como la ley. Él es la ley. Y el que se lo ponga a la ley, por supuesto, va a ser enjuiciado. Qué curioso. Cortés dijo que no, en un principio así como que hizo que no, eso no debía de ser, pero al final aceptó. Y dijo en un primer momento que le quiera regresarse a Cuba y posiblemente a Castilla lo pueden hacer, pero luego él mismo se contradijo y dijo, nadie se regresa a Cuba, todos se quedan aquí. Y es en ese momento, cuando acepta ese nombramiento dado por esa autoridad, cuando Hernán Cortés rompe su relación con el gobernador de Cuba y ya puede conquistar estas tierras. O sea, yo no fui, fue PT, pégale que ella fue. Legalmente, Hernán Cortés no fue traidor al gobernador de Cuba, legalmente, sí, porque fue el cabildo, sí, una autoridad la que le dio a Hernán Cortés ese título, sí. Claro, todo formado por Hernán Cortés, como decimos, por debajo del agua. Y así fue como nació el cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, que aquí estuvo en un primer momento tan solo unos cuantos meses. Lamentablemente, no sabemos qué día fue cuando se redactó el acta de fundación de Veracruz, porque el documento se perdió. Se mandó precisamente ya para España, para que fuera aceptado por el ya entonces Carlos V, y lamentablemente no llegó a sus manos ese documento. Por eso no sabemos con exactitud qué día se fundó el Cabildo. Se cree que el Cabildo se fundó, se creó, que cuando se redactó el acta de fundación por parte del escribano Diego Godoy, habrá sido en el mes de junio, quizá a finales del mes de junio, pero lamentablemente no se sabe. Por ese motivo, el festejo del aniversario de Veracruz se hace en la fecha que se conoce, que es la del desembarco de Hernán Cortés, 22 de abril. Veracruz está aquí solamente hasta principios de julio, de aquí, por el calor tan grande que hacía, esas arenas, porque era un arenal desprovisto de vida, no había vegetación, no había árboles, no había nada. Las arenas se calentaban con los vivos rayos del sol y parecía una sartén. Y luego Moctezuma parece ser que sospecha que Hernán Cortés no es el dios Quetzalcóatl, y de repente dejan de llegar regalos y también dejan de llegar alimentos y agua, que era algo extremadamente primordial para la subsistencia de los castellanos que se encontraban aquí. Por ese motivo, Veracruz va a cambiarse de casa. Nació aquí nació en un papel, en una villa imaginaria, y de ahí se van varios kilómetros al norte, en lo que hoy conocemos como Punta Villarrica, a las faldas del Cerro de los Metates, allí en Tehuistlan, y ahí va a tener Veracruz su segundo asentamiento, que va a durar aproximadamente 6 años. Allí, Jesús Hernán Cortés ve una primera insurrección por parte de algunos hombres que venían con él, que van a intentar escaparse una noche, subiéndose a los barcos, y Fray Bernardino de Coria despierta a Cortés para avisarle que se están escapando. Cortés despierta muy molesto, manda a detener a los cabecillas de esta insurrección y los manda a ejecutar. Hunde de los 11 barcos, hunde 9, no los quemó, los hundió y desarmó para esa madera utilizada para construir las casas de la villa, y solamente deja 2 a flote, que es exactamente donde envía hacia España el acta de fundación de Veracruz, la primera carta de relación de Hernán Cortés y los obsequios que le había dado, que le había mandado el emperador Moctezuma. Y de ahí Cortés decide partir hacia la conquista de México, Tenochtitlan. Los castellanos que se habían quedado en ese sitio, a los 6 años deciden volver a cambiar a Veracruz, en un lugar un poco mejor, donde no les pegue tanto el viento o los nortes, y se van a emplazar en el año de 1525
margen izquierda del río Huichilapa. Ahí va a permanecer la Villa Rica de la Veracruz por 75 años, hasta que en el año de 1600, Felipe III, cumpliendo la orden de su finado padre Felipe II, ordena el traslado de la Villa Rica de la Veracruz a donde originalmente había sido fundada. ¿Por qué? Porque el puerto, que es muy importante, San Juan de Ulúa, está a 25 kilómetros de distancia. Para poder sacar todas las mercancías que están en la Villarrica de la Veracruz, tiene que salir por la desembocadura del río Huichilapan, que es muy mala, por cierto, ¿sí? Se forma una barra de arena en la cual no pueden entrar barcos, no pueden salir barcos, solamente lanchones, y desde ahí navegan lanchones o palúas desde ese punto hasta San Juan de Ulúa, donde están los barcos de la flota española. El problema es que en esos 25 kilómetros, si salen 10 lanchas, solamente llegan 5 o llegan 3. Se hunden, se pierden, se la roban. Entonces, hay 25 kilómetros de distancia. Felipe II se molesta y pregunta por qué no está llegando la riqueza. Y el virrey le dice, señor, la villa está en un lado y el puerto está en otro. Entonces, Felipe II, poco antes de su deceso, ordena el traslado de Veracruz de la margen izquierda del río Huichilapan a los arenales frente a San Juan de Ulúa. La gente no quiere, no lo va a hacer. Fallece Felipe II, Felipe III ejecuta la orden de su padre y ordena el traslado obligatorio hasta este punto. Sin embargo, muchos no querían pasarse. Y Veracruz tardó en trasladarse definitivamente 9 años, de 1600 a 1609, con la cual existieron 2 Veracruz. A esta, en la que actualmente vivimos, que se le conoció como la Nueva Veracruz. Y si las dos son Veracruz, pero esta es la nueva, entonces la que está abandonado es la Antigua, o la vieja Veracruz, que se le quedó así ese nombre, la Antigua, que fue abandonada casi completamente en 1609. En ese lugar tan emblemático, tan importante, donde por primera vez hubo una casa del Cabildo, por primera vez hubo una real aduana y casa de contratación, que es el hermoso edificio que mucha gente comúnmente le llama la casa de Hernán Cortés, y jamás vivió Hernán Cortés. Ese edificio que está ahí es muy importante para la historia de nuestra nación, porque esa es la primera aduana que hoy es México. Era aduana, eran bodegas, ahí se seleccionaba toda la mercancía, no solamente la que se iba, sino también la que entraba. Recordemos que nosotros tenemos tomates y otros productos gracias a lo que se traía de España y de Europa. Entonces, todo se concentraba en ese sitio. Se ponía el quinto real, que era el impuesto, y de ahí se mandaba lo que llegaba de fuera a cualquier parte del territorio de lo que hoy es México. Y lo que se iba a salir por ahí también, especialmente hacia Europa. Y es así como Veracruz, después de un peregrinaje de 81 años, regresa a este punto. Sí, Veracruz, un cabildo que estuvo errante, por eso le llamaron la villa peregrina, y a su regreso a este punto deja de ser villa porque se le concede el 28 de marzo de 1600 el título de ciudad, a Veracruz, 28 de marzo del año de 1600. Veracruz deja de ser villa y se convierte en ciudad hace 424 años con el título de ciudad. Sí. Y ese fue el peregrinaje que tuvo Veracruz. Primero nace aquí, está solamente de cuantos meses. Aquí se va a Punta Villarrica, donde va a permanecer 6 años. De ahí se va a lo que hoy es la Antigua, donde permanece 75 años. Y finalmente se regresa hasta este punto, donde tenemos ya 424 años asentados. Y que, por cierto, déjame comentarte, mi querido Sergio, para todo el público que nos escucha, en la época en que Benito Juárez vivió aquí en Veracruz, entre 1858 y 1861, hubo la idea de cambiar a Veracruz a Medellín. ¿Por qué? Por la cantidad de árboles frescos, sobre todo el río que está ahí a un ladito que podría proveer de agua fresca precisamente a los pobladores de la ciudad. No se hizo, afortunadamente, si no, quizá de dónde estuviéramos transmitiendo de aquí o de Medellín, si ya fuera Medellín, si no fuera la quinta Veracruz. Exactamente. Oye, Ricardo, una pregunta.
¿Habrá o hay alguna calle que se recuerde con el nombre de Diego de Velázquez? No, bueno, por lo menos aquí no. Existe la calle de Velázquez de la Cadena. Pero eso es otra cosa. Un personaje completamente diferente que fue uno de los firmantes del Acta de Independencia de México. Eso fue en Córdoba. Ajá, no, el Acta de Independencia, esa fue ya redactada en la Ciudad de México, después de la entrada de Iturbide, precisamente a la Ciudad de México. Los tratados de Córdoba solamente entre Juan Odonopu y don Agustín de Iturbide. Y eso necesita con su ejército trigarante. Exactamente, el ejército trigarante, el ejército de las tres garantías, y con esa bandera que ya tenía los tres colores que actualmente luce, aunque venían, por supuesto, colocados de forma distinta. Ricardo, pues vaya, abarcaste una gran historia de nuestro Veracruz. En la historia de Veracruz, un peregrinaje. Y tenemos cuántos años ya ahorita, 400, ¿qué? 24 años aquí de forma definitiva. Exactamente. Y muchos nombres que señalaste que ahora pues registran las calles del fraccionamiento Reforma, la mayoría de ellos. Por eso, siendo gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, me extraña que él fue el que mandaba las excursiones. Pues el río Grijalva por don Juan de Grijalva. Aquí hay una calle en el Reforma que tiene ese nombre, Juan de Grijalva. Por ejemplo, Pedro de Alvarado, que por cierto Pedro de Alvarado que fue regañado porque se adelantó, se salió de la flota que venía en expedición y descubrió la barra y que le puso él su nombre, y aquí se llama hasta el día de hoy Alvarado. Así se llama. Ricardo, te agradezco muchísimo, como siempre, tu participación. Que vivas muchos años, que tengas salud, que Dios te bendiga y que sigas. Y principalmente, que viva Veracruz. Exactamente. Y que sigas con tu sapiencia, tu idea de educar, porque ese debe ser el término, de educar a tantos y cuantos niños en una escuela primaria que conozcan lo que es exactamente nuestro Veracruz. Un fuerte abrazo, Ricardo. Igualmente, hasta luego. Muy amable. Ricardo Cañas Montalvo, aquí para los amigos de Cambio Digital, temas para conversar. Antes de decir con permiso, quiero platicarles que un día como hoy, 19 de abril, en el año 797, en la ciudad de Bizancio, la emperatriz Irene organiza una conspiración contra su hijo, el emperador bizantino Constantino VI, quien es derrocado y poco después cegado y muere a causa de una infección. En 1529, en Alemania, ciudades independientes protestan por el edicto de Worms, emitido por el recientemente elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, y el cardenal Girolamo Aleandro, nuncio papal, lo que da inicio al movimiento protestante. En 1775, en Estados Unidos, comienza la Guerra de la Independencia contra el Imperio Británico. 1782, John Adams logra que el gobierno de Estados Unidos reconozca a las Provincias Unidas de los Países Bajos como un gobierno independiente. La casa que él había comprado en La Haya, Países Bajos, se convierte en la primera embajada estadounidense del mundo. En 1904, tras la incorporación a la Unión de los Territorios de Arizona, Nuevo México y Oklahoma, Estados Unidos cuenta ya con 48 estados. En 1919, Leslie Irving realiza el primer salto en paracaídas, caída libre. En el año 2000, el investigador belga Jean-Jacques Cassiman y el alemán Ernst Brisman prueban mediante análisis de ADN que el corazón que se conserva en la Basílica de Saint-Denis de un niño que murió el 8 de junio de 1795 en la prisión de Temple de París pertenecía a Luis XVIII, hijo de Luis XVI y María Antonieta. En el 2011, en La Habana, Fidel Castro renuncia como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Su hermano Raúl es elegido como su reemplazante. Hasta aquí las efemérides de este
19 de abril en Cambio Digital, temas para conversar. Agradecemos sinceramente su preferencia. ¿El SAT vigila más cuentas bancarias? Esta interrogante en alguna vez la hemos tenido todos. ¿Realmente puede ser esto real o solo es otra teoría de los que estamos paranoicos y pensamos que alguien nos vigila? Esta pregunta me la han realizado en diferentes asesorías en materias fiscales, a lo cual se me hace un tema demasiado interesante para compartir al público en general, para salir de esta gran interrogante. Ahora bien, así como que el SAT, Servicio de Administración Tributaria, vigile mis cuentas bancarias, es mentira, ya que su función principal es la recaudación de impuestos de personas físicas y morales, así como hacer que se cumplan las leyes en materia fiscal. Lo que es importante hacer saber es que todos los bancos tienen a sus clientes identificados por medio de perfiles transaccionales, de acuerdo a sus ingresos y egresos, y entre las cuentas más vigiladas son las que tienen depósitos en efectivo de más de 15,000 pesos al mes, tomando en consideración tarjeta de débito, nómina, crédito y cualquier tipo de inversiones. Las instituciones financieras, entre ellas los bancos, tienen la obligación de informar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores sobre las operaciones que realicen sus clientes, que salgan de sus perfiles transaccionales, mejor conocidas como operaciones relevantes o inusuales, por medio de softwares muy sofisticados que nos identifican de manera inmediata, y nuestras operaciones son reportadas por los bancos a esta comisión. Y ahora sí, créelo, que esta comisión filtrará la información al SAT, motivo por el cual ahora sí te vigilará el SAT, y no solo eso, sino que te llegará un requerimiento en materia fiscal. Importante antecedentes. Les espero la próxima semana a las 12 en Cambio Digital TV, temas para conversar. Lupita, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengas un happy weekend, un alegre fin de semana. Que sea, vaya, alegre, sonríe. La vida merece vivirla. Les saluda un servidor, Sergio Morales Ortiz. Gracias, por favor, traten de ser felices.